La Unión General de Trabajadores ha constituido su nueva Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo a través de la fusión de las federaciones de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego y de Transportes, Comunicaciones y Mar, que se ha votado en el Congreso celebrado entre el 27 y el 29 de marzo en el Palacio de Congresos de Albacete. Esta última jornada ha concluido con la elección de los 18 delegados de la Comisión Ejecutiva de la nueva Federación, que tendrá al frente a un Miguel Ángel Cillero, que ha calificado como un día importante para la organización, que ha consolidado más de 6 años de trabajo de dos federaciones que representan más de 180.000 afiliados, más de 25.000 delegados, casi 5 millones de trabajadores entre autónomos y asalariados y más del 28% del PIB español. El objetivo de esta fusión, y creo que lo vengo manifestando estos días, es queremos hacerlo hacia afuera. O sea, esto no es una fusión hacia adentro. Cumplimos resoluciones internas, porque así lo ha dicho el 41 Congreso Confederal, pero nosotros queremos trasladar a la sociedad que queremos adaptarnos a las necesidades de la sociedad en la que queremos participar. Por lo tanto, lo que queremos hacer es una federación donde se consolide el modelo sectorial, el estar más cerca de los trabajadores, más cerca de los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras, más cerca de las soluciones y, por supuesto, haciendo en la pirámide la base mucho más ancha, que son los trabajadores, y la parte de la dirección pues mucho más estrecha, porque entendemos que también son momentos de optimizar y de dimensionar la organización. Según Cillero, la creación de esta nueva federación va a suponer un importante crecimiento en la representatividad sindical. Va a haber mucho más delegados de la futura Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo en Albacete y en Castilla-La Mancha, muchos más afiliados, y lo que también le garantizo es que va a haber muchos menos dirigentes sindicales. Pero aquí es posible el milagro de los panes y los peces. Más panes, que son los delegados y los afiliados, y menos peces, que somos los órganos de dirección. Por su parte, el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, ha destacado que el sindicato lleva bastante tiempo en un proceso de reducción de estructura que a partir de esta fusión baja a 6 federaciones, 2 de servicios públicos, 2 de servicios privados y 2 de industria. La aspiración es, tal y como ha asegurado, que al final del mandato, en el horizonte de 2017, sean 3 o 4 las federaciones que compongan la estructura de la UGT, si bien esta fusión ha sido resaltada por el propio Méndez como especial. Esta fusión incorpora, podríamos decir, un nuevo concepto en las fusiones que hasta el momento ha hecho la organización, que es el del fortalecimiento de la sectorialización. Es decir, en esta nueva Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo hay 10 sectores que son las estructuras genuinamente sindicales, que se articulan a su vez en sindicatos comarcales y en secciones sindicales. Los sindicatos comarcales son los que atienden a nivel federativo y territorial a la pequeña y mediana empresa, que es la inmensa mayoría de las empresas de este país. Y entonces, como bien decía Cillero, se trata de reforzar la estructura de base del sindicato. Ese es el elemento, a mi juicio, el nuevo concepto que incorpora esta fusión, y queremos extenderlo al conjunto de la organización. Y esto indudablemente nos va a poner en mejores condiciones para defender a las trabajadoras y a los trabajadores en una situación que, como sabéis perfectamente, es una situación, una coyuntura, merced a la reforma laboral, de debilitamiento de los instrumentos para la negociación colectiva, de mayor facilidades del despido. Por lo tanto, la vocación del sindicato siempre ha sido esa, pero ahora yo creo que hay una extrema necesidad de que la organización esté muy pegada a los centros de trabajo y tenga efectivamente muy en cuenta la posición, la situación, los problemas de los trabajadores desde la base, ¿no? Ese es el elemento, a mi juicio, diferencial, podríamos decir, o característico de esta fusión. Méndez ha subrayado que estamos en una situación muy complicada en la que la realidad choca, ha dicho, con los mensajes optimistas de los gobiernos, que como una especie de mantra repiten la palabra recuperación. Pero realmente la recuperación en este momento es una palabra vacía de contenido, y como las cosas sigan igual, pues va a seguir siendo una palabra vacía de contenido el término recuperación durante muchísimo tiempo, ¿no? Y además es que hay datos que, digamos, refutan totalmente estos mensajes optimistas del gobierno, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, el último, estamos en una situación inédita en nuestro país, que los técnicos la definen como desinflación. Estamos en una situación de desinflación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos en unas constantes menos que mínimas desde el punto de vista de la actividad económica. Todo el mundo está muy preocupado
precisamente porque estamos en una situación donde no hay demanda, el consumo no repunta, digan lo que digan, y digan lo que digan los mensajes de las entidades financieras, el crédito no llega donde tiene que llegar, y no vemos que haya voluntad política para cambiar esta situación, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que cambiar, tiene que haber un cambio de rumbo en Europa y en España. Cuestiones que, ha asegurado, han trasladado de primera mano al presidente Rajoy, exponiéndole distintos asuntos. Los salarios tienen que aumentar el poder de compra de las trabajadoras o de los trabajadores. Yo creo que ese es un objetivo de interés general. Y luego hay algunas reformas en el horizonte, como puede ser la reforma de la fiscalidad, que como vaya por los derroteros que dice el gobierno, nos van a pegar un palo nuevo a los trabajadores, a las clases medias, porque claro, de lo que plantean es una reforma electoral con un cierto tinte electoral, bajando el IRPF, pero como contrapartida subiendo el IVA, de manera tal que si encima que el consumo está bajo mínimo, suben los impuestos sobre el consumo, pues le pegas un hachazo a las posibilidades de recuperación tremenda. Por lo tanto, hay que cambiar el rumbo, hay que ir a por otro modelo productivo, hay que cambiar en profundidad, revertir la reforma laboral. El último dato, no sé si lo conocéis, proviene de la OIT. La OIT ha censurado al gobierno atendiendo una queja de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, manifestando que con la reforma laboral ha vulnerado la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva y ha provocado una desestabilización pues de la herramienta de redistribución de rentas más importante junto con la política fiscal que tiene este país, que es la negociación colectiva, ¿no? Por tanto, todo eso tiene que cambiar. Hay un problema que el gobierno ha tomado una decisión ayer o en esta semana que sigue sin resolverse, que es el problema de la energía en España. El precio de la energía es un lastre para la competitividad de las empresas, tremendo. Nadie se explica que en 6 años en España haya subido la energía 35 veces más que en Alemania, 35 veces más. Y ese es un verdadero problema, es un verdadero problema. Digo, por hablar de problemas concretos que el gobierno sigue sin atajar. El líder nacional de la UGT ha advertido, para concluir, que de lo contrario puede incluso aumentar la tensión social. Hay quien recuerda, y hablo en términos metafóricos, pero me parece interesante al menos expresarlo así. Hay quien recuerda que las revoluciones en el siglo XVIII empezaban en la cola de la panadería. ¿Por qué? Porque se generaba una falsa expectativa. Se decía que había pan, se generaba la expectativa de que había pan, la gente iba a la puerta de la panadería, había una cola y luego se comprobaba que no había pan. Y se generaba una enorme frustración. Cuanto más se repita la palabra recuperación y no tenga contenido la palabra recuperación, es decir, acompañada de las políticas de reactivación económica y de reforzamiento del papel de los salarios, pues primero se generará una expectativa, después de esa expectativa se generará la frustración, porque el principal problema de este país no se va a resolver, y se pasa de la expectativa a la frustración, y de la frustración a la irritación, de manera tal que yo creo que el gobierno debería ser también muy cuidadoso con los mensajes que en esta materia envía.